Y ya estamos aquí con Miriam Breckman. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir esta tarde, ¿eh? Por favor. Hace calor, ¿no? Hace muchísimo calor, pero también quería venir para manifestar nuevamente mi solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de C5N por lo que están pasando. Estuve acá antes de ayer, y les decía que también como abogada que se ha dedicado mucho tiempo al derecho laboral, veo que a través del fallo donde impiden que puedan cobrar el sueldo ustedes, están dando un mensaje al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Así que todos tenemos que ser muy solidarios con la situación que ustedes están pasando. Me gustaría después hablar un poquito, porque ya en tu rol de abogada 100%, bueno, ¿cuáles serían otros de los caminos, ¿no? Para tomar en este caso, podría ser, ¿no? Alguna salida. Porque esto, como bien vos decís, siente un precedente para todos los trabajadores, o sea que en eso hay que prestar atención y mucha. O sea, me gustaría hablar de eso después en un ratito, así nos metemos de lleno después con esta campaña que hay de hostigamiento y de ahogo hacia el canal y las diferentes voces. Pero quería tener tu opinión 100% de las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre que fue demasiado optimista para poder bajar la inflación, que él creyó que era mucho más simple, mucho más fácil. ¿Te lo tengo que decir de un modo elegante o puedo decir? Si querés, me lo decís en francés, o puedo decirte lo primero que se me ocurre. Mirá, es una chantada, porque el presidente conocía muy bien la situación en la que se vivía en la Argentina. Él venía gobernando uno de los principales distritos del país desde hace mucho tiempo, entonces no es que es una persona que vino de otro lado o que venía desde Boca y dijo, yo era presidente de un club, no sabía que el país era este. Conocía la situación, sabía lo que había, instauró un plan económico cuyas consecuencias deseadas fueron estas, porque si se aumentan las tarifas como se aumentan, si se arma la bicicleta financiera que se arma, si se toman todas las medidas que él está tomando, permitir la fuga de capitales, etcétera, 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 era obvio que iba a haber un estallido inflacionario. La inflación es como la fiebre, es el síntoma que aparece de una determinada política. Ahora, después vos escuchás horas y horas y horas que le dedican en los medios de comunicación a que hablen economistas que tratan de que la gente crea que un sector que era culpa de que había mucha emisión monetaria, entonces por eso había inflación en el gobierno anterior. Bueno, esa teoría un poco se responde sola, porque desde que el FMI está al mando de la economía de la Argentina, no se usa más la maquinita como se decía antes, y la inflación se duplicó. Otro sector quiere instaurar que es culpa del gasto público, entonces todo el problema son los salarios de los estatales, es lo que se gasta en salud, es lo que se gasta en educación, y de allí es que promueven recortes. Bueno, nosotros decimos que no, que todas esas son las mentiras, los vendehumo, que tienen un objetivo concreto, que es beneficiar a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas que la están pasando muy bien ahora, porque no podemos pensar que esta sensación que tiene el pueblo trabajador, de que no llega a fin de mes, que la verdad que es una situación dificilísima, los jubilados, etcétera, etcétera, es una situación generalizada. Hay un sector que cada vez vive mejor y que cada vez se beneficia mejor. Hoy leía en un diario que no puede ser acusado de opositor como Clarín, que ayer sacaron otra resolución más a favor de las mineras que sacan oro a cielo abierto, es decir, todas prácticas que son cuestionadas por ser altamente contaminantes, otra resolución más que les permite ahorrarse unos varios millones de pesos en impuestos. Desde que asumió el gobierno todas las medidas fueron en ese sentido, entonces hay un sector que se ha beneficiado mucho, como decía la expresidenta de la Nación, sobre los bancos se la llevaron en pala, bueno, ahora se la llevan en carretilla, pero siempre se la llevan ellos. El problema es cuando empezamos a discutir cómo el pueblo trabajador no es el que paga las consecuencias de la crisis, y ahí es donde lo veo más difícil. Bueno, vos sabés que hoy estaba leyendo también en otro diario que no puede ser cuestionado como opositor en este caso, y se decía que habían tenido una reunión los economistas del presidente junto con la Unión Industrial, la gente de la construcción, y que obviamente están alarmados porque ellos tienen un piso al que no pueden caer más del 20,4%, que con lo cual eso les complica aún más. Cerraron el año pasado con un 14,5% de caída, entonces ahí la situación se complica porque son más empresas que cierran, más constructoras las que cierran, más gente que se queda en la calle. Y que de todas maneras dijeron que a partir de mayo Argentina va a empezar a caminar hacia un rumbo de solución o a una mejor forma de vida. Y yo ahí pensaba, pero eso
nos conglomera a todos o solamente a esa parte? ¿A la construcción, a la industria o somos todos? Es buena la pregunta, porque cuando ellos dicen el país va a salir adelante o va a tener más ganancias, en realidad están hablando de la clase que representan, están hablando de la clase empresaria. El problema es que estamos en un periodo electoral donde se discute muy poco de contenido y el peligro fundamental está en el 2020. Todos los economistas, desde el más liberal hasta el que está en la vereda opuesta, te va a decir que el 2020 es un año muy complicado por el peso que va a tener la deuda pública en la Argentina, por la combinación de factores, una alta inflación que viene desde hace mucho tiempo, la caída del salario que es histórica, hubo 3 caídas grandes en las últimas décadas, una con Videla, impuesta a sangre y fuego por la dictadura, otra por Duhalde, Remes Lenikov, la crisis del 2001, y esta es la tercera. Entonces, toda esa suma de factores son los que tienen que hacer que la discusión que hagamos ahora sea profunda, Mira, escucho al gobierno con un plan claro, saben para dónde van, ellos vinieron a gobernar a favor de los ricos y es lo que están haciendo. Vos lo ves, grandes tarifazos para que las empresas privatizadas se llenen de dinero, la gente no puede pagar la tarifa. Ellos tenían claro que esa iba a ser la situación. El problema es que desde la oposición tradicional, desde el peronismo, incluido el kirchnerismo, no se dice qué se va a hacer. Si todos coincidimos que el 2020 va a ser difícil, que el peso de la deuda va a ser difícil, que el Fondo Monetario va a venir con todo por la reforma jubilatoria y la reforma laboral, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno? La reforma laboral es una reforma que ya está impuesta. Ya se está llevando en un montonazo de empresas. O sea, la realidad es que no se ha votado, pero ellos es así. Ellos quieren más. Quieren una reforma laboral más profunda, como hicieron en Brasil. Quieren más. Pero ahí hay un análisis muy interesante también, porque creo que en estas discusiones profundas que nosotros de la izquierda proponemos hacer, por supuesto que está la discusión de las privatizadas, pero también de las reformas que se hicieron durante el menemismo que ningún gobierno posterior tocó. O se tocaron cositas puntuales, pero no se tocó la gran reforma laboral de los años 90, que fue permitir las tercerizaciones, permitir las subcontrataciones, permitir toda una serie de medidas que hacen que los trabajadores siempre paguen las consecuencias de la crisis económica y que la inestabilidad laboral sea la regla y no la estabilidad laboral. Vos hablás con una persona de más de 70 años y te cuenta un trabajador, no, yo trabajé en tal fábrica, después me fui a tal otra, o me echaron y pude conseguir trabajo. Hoy perdés el trabajo y no tenés trabajo en otro lado. No, y lo que te encontrás es un trabajo precarizado, tal cual. Con bajas condiciones y ni que hablar de tributos sin derechos, sin absolutamente nada. Muy bien. Pero eso, ¿por qué la ley lo contempla? Es un conjunto de leyes que se votaron en su momento, pero que nadie se animó a tocar. Entonces te dicen, sí, después vino el kirchnerismo y le devolvió a los trabajadores las paritarias. Pero las condiciones de fondo que permiten eso nunca se tocan. Entonces, en periodos de crecimiento económico, se zafa. Cuando viene la crisis económica, cuando bajan esos índices económicos, nuevamente los trabajadores vuelven a pagar la crisis. Mira, a veces se habla tanto de Venezuela en estos días, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es como un caso extremo porque está en una situación muy grave de la cual el imperialismo, Trump, se están aprovechando muchísimo. Pero hay algo que hay que mirar. ¿Cómo puede ser que un pueblo coma y tenga medicamentos cuando el barril de petróleo sería en aquel caso, en Argentina, la soja u otros temas el sector que son los que entran las divisas al país? La gente coma y tenga medicamentos y cuando el barril de petróleo baja, la gente deja de comer y hay una crisis terrible y no hay medicamentos. Entonces, pero lo que ya ni siquiera eso es lo que pasa en Venezuela. Bueno, pero lo que te digo de fondo, si vos lo mirás en una situación extrema, de fondo, todos los gobiernos post-neoliberales que vinieron después de los 90 no cambiaron las condiciones estructurales de los países. Al no haber cambiado las condiciones estructurales de los países, cuando había crecimiento a tasas chinas, como se decía, ¿te acordás? En 2004, 2005... todo bien, y cuando baja, ¿qué pasa? Vuelve a resurgir todo eso y las empresas aprovechan esa legislación heredada de los 90 para despedir, para flexibilizar y para pedir más. Por eso nosotros queremos discutir de fondo, queremos discutir un cambio de raíz, queremos discutir cómo esta vez damos vuelta a todo y no la siguen pagando los trabajadores, los jubilados, cuánto más
le quieren sacar a los jubilados? ¿Cuánto más le quieren sacar a las familias trabajadoras? ¿Por qué no podemos discutir una vez como la crisis la pagan los que la provocaron, los que se la llevaron en pala? Poner el nombre o la definición lo que quieras, sí, claro, tal cual, no importa. Claro. Ahora, hablando de los jubilados, porque este es un dato, nosotros dábamos a conocer esta noticia tanto de que los jubilados iban a pagar ganancias a aquellos que tienen una jubilación, una pensión a partir de los 55.800 pesos. Decíamos además y dábamos a conocer la respuesta de Basavilbaso, que era una medida justa para poder equiparar a todos los jubilados, a aquellos que ganan más, a aquellos que ganan menos, entonces todos pagan ganancia siempre, reitero, 55.800 pesos para arriba. Esto no fue un dato que lo hizo Mauricio Macri. Porque en realidad esta medida también la hizo el kirchnerismo. No es la primera vez que los jubilados pagan ganancias. O sea que ya la pagaron además, porque ya pagaron con el sueldo, con los aportes que hicieron. Ya pagaron con el sueldo, exactamente. O sea que es un robo, diríamos, al salario de los jubilados de hace muchísimos años. Ahora, ¿cómo se termina con este robo? ¿Cómo se para que los jubilados tengan un sueldo, si se quiere, o una porción de dinero pero muy bajita, que ni siquiera les alcanza para pagar la canasta de medicamentos? ¿Cómo lo frenás a eso, Miriam? Porque vos decís, hay que dar vuelta a todo. Sí, ahora, obviamente que estas peleas se dan en la calle, se dan con lucha y se dan muy fuertemente movilizados, si no, no hay manera. Pero te pongo un ejemplo que me parece bien lo que vos señalás, porque es uno de los grandes temas de la Argentina, ¿no? Te dicen, bueno, los que más ganan tienen que ayudar a los que menos ganan, pero no están hablando entre los empresarios y los trabajadores, como se discutía antes, el 50%, incluso el propio peronismo. Están hablando que los trabajadores que más ganan, que ya aportaron, le den a los que menos ganan, o que los jubilados que más ganan le den a los que menos ganan cuando ellos ya también aportaron. Es exactamente al revés. Si vos te fijás, la petrolera, la minería, todas que tienen todo este tipo de beneficios impositivos, ellos hacen una declaración jurada de cuánto ganaron y a partir de eso pagan ganancias. No los controla nadie. En cambio, para los trabajadores y para los jubilados el cobro es compulsivo. Es decir, es una cosa que, como bien señalás vos, no viene de ahora, viene desde antes y se hace demagogia en las campañas electorales como hizo Macri, diciendo, yo voy a eliminar el impuesto a las ganancias porque es injusto. Y sabés que muchos trabajadores, me consta, lo votaron por eso. Lo votaron porque estaban muy enojados con el gobierno anterior, porque no creían que porque hacían horas extras. Vos pensás, un trabajador de una automotriz, que es el caso, el ejemplo de los que pagan ganancias, se quedaban 12 horas en su trabajo, dejan de ver a su familia, dejan de compartir momento con sus hijos. Sí, son jornadas extendidas. Terribles, para ganar un peso más. Se lo llevaba el impuesto a las ganancias. Ese trabajador se enojó, votó a Macri. Macri le dijo que se lo iba a sacar. También siguen. Le mintió, decís vos. Claro que le mintió, fue un engaño absoluto, pero por eso esas cosas hay que discutirlas ahora y tienen que quedar bien claras ahora. Todos los temas, yo insisto, no se puede ir de nuevo a incertidumbres como pasó con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uno puede opinar lo que quiera, pero vos tenés que saber desde antes de votar a quién estás votando. No puede ser que a último momento están negociando. Miriam, pero pará, porque eso que vos me estás diciendo está buenísimo en un sistema en donde el político que asume, ya sea como diputado, como senador, como concejal, como en cualquier estamento del Estado, vos decís, bueno, va a hacer valer los principios del partido al que representa o de la fuerza política que representa. Pero eso después cuando vos llegás al Congreso, a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados... Por eso soy de izquierda, porque nadie nos puede... Bueno, ahí acabas de explicar por qué soy de izquierda, porque a nosotros no nos pueden decir eso. Tenemos más de 40 legisladores de todo el país, decimos cuáles son nuestras propuestas, decimos que vamos a votar y lo hacemos. Cuando llega el momento de hacerlo, no miramos una encuesta a ver qué me conviene en este momento coyuntural. Entonces me parece que esta es una etapa de debate muy importante. Veo al gobierno muy decidido y veo a la oposición sin decir una sola cosa que va a hacer. Cuando gobernaba el kirchnerismo, Macri decía esto que hablábamos antes, que esto había tenido tanta repercusión de, el que no baja la inflación es porque no quiere, habla de tu propia... Decía una cosa increíble como que era muy sencillo. Asumió, no le resultó tan fácil. Pero ahora no está pasando al revés. Sí. La oposición no está diciendo, no, bueno, porque es la incapacidad del gobierno, esto se soluciona fácil. Sí, pero no hay un plan para. ¿Y qué proponen? Nosotros decimos medidas claras. Sí, sostienen que hay que hacer un plan, un programa de X cantidad de puntos. ¿Querés que te lo diga? Yo te lo digo de memoria. Mirá, dice, defensa de las pymes, que el trabajador no pierda... Son una serie de frases hechas, ¿cómo?
Decime cómo, decime qué intereses vas a afectar, porque si no, se vuelve a lo mismo, se saca del impuesto a las ganancias, se saca del IVA, que es otro impuesto completamente regresivo que pagamos todos. El que más y el que menos tiene, hasta el que cobra una asignación. Todos. Hasta el que cobra una asignación social paga IVA, eso es una vergüenza el sistema impositivo argentino. Entonces, ustedes tienen un rol importante que cumplir, el periodismo en ese sentido, porque hay que preguntar, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vos decís porque no se pierdan más puestos de trabajo? Bueno, asumís y haces una ley antidespidos para que no haya un despido. Se expropian las fábricas que cierren o despidan como proponemos nosotros. Yo tengo larga experiencia de trabajar con fábricas que han cerrado, empresas que han cerrado. Lo que pasa en Canale ahora, por ejemplo, bueno, que los empleados están haciendo tratando de que sea una cooperativa. De que sea una cooperativa. Claro, y mantener la fuente laboral, porque esa gente, ¿a dónde va? ¿Por qué es tan difícil? La ley de quiebra se modificó en el gobierno anterior, pero nunca de una manera que a los trabajadores les resulte absolutamente fácil seguir gestionando la empresa. Nunca se puede conseguir que el Estado le dé prioridad de comprarle a esas empresas. Claro. Que siempre obviamente tienen los mejores precios, me consta porque estoy en este momento ayudando a una cooperativa que trata de ingresar en una licitación en el Estado, ofreció el menor precio y de pronto la licitación se fumó, el sobre apareció abierto. Es increíble lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos un programa muy claro, la prohibición de despidos, que toda empresa que cierre o despida sea puesta a trabajar bajo control de sus trabajadores, que el Estado tiene que hacerse cargo de los recursos naturales, no se puede seguir regalando el petróleo, el gas a Chevron, a todas las empresas que se están enriqueciendo y que encima usan métodos contaminantes. Tenemos un programa clarísimo. El resto, ¿qué dice? Porque te dicen, perdóname, te dicen, vamos a renegociar con el fondo. ¿Qué quiere decir? ¿Que le vas a pagar? O sea, que esta deuda fraudulenta, solo para sostener la bicicleta financiera, ¿se la vas a hacer pagar al pueblo? Porque vos recordás que se renegoció durante el gobierno de Néstor Kirchner con los privados. Pero al fondo se le pagó todo. Entonces, nos quedamos sin deuda. Pero se le pagó todo. Se le pagó hasta el último pesito. Una deuda completamente cuestionable, tan dudosa como la que está tomando Macri, se le pagó todo. Hay mucha frase hecha y muy poco contenido. ¿Y sabés qué es lo que tiene de peligroso eso? Que eso favorece al gobierno. Porque lo ayuda al gobierno a no tener que discutir verdaderamente los problemas de fondo del país. Entonces el debate queda en un debate de base de la pirámide, decís vos. La base de la pirámide. Ahora sí quisiera cambiarte un poquito de tema y llevarte a lo que habíamos empezado a hablar cuando comenzamos la entrevista, que es el tema de aquí, de C5N, que es este fallo de estos 3 jueces, en donde obviamente lo que frenaron es la creación de esta cuenta inembargable, algo que sucede y en muchísimas empresas y que de hecho han dado la posibilidad de hacer con otras empresas del grupo lo mismo, pero bueno, hacer una cuenta inembargable para que todos los empleados podamos cobrar el salario como corresponde. ¿Coincidís en los presos políticos que hay en este país? Sí, hay presos políticos, el caso de Daniel Ruiz, que es un militante del PSTU que está detenido por las manifestaciones de diciembre. Empiezo por él porque es un caso muy poco conocido y que es bueno expresar la solidaridad y que todo el mundo exprese la solidaridad. Está detenido en un penal porque lo acusan de haber tirado fuegos artificiales sin poder comprobar ni que lo hizo, ni que hirió a alguien con eso, ni ninguna medida. Solamente para demonizar las movilizaciones que se dieron en diciembre de 2017, que fue el primer gran golpe político que recibió este gobierno. Bueno, y venimos denunciando el caso de Milagro Sala, donde ya hubo hasta expresiones internacionales, de tribunales internacionales, y el gobierno de Gerardo Morales lo ha utilizado como un emblema para todo el país de la persecución política. Y creo que el tema de pegarle a la cuenta de los trabajadores va en ese sentido, porque lo que quieren hacer es que sean los propios trabajadores los que den de baja su fuente de trabajo. O sea, si vos te pones a pensar cuál es la medida más perversa que podés tomar, creo que es esa, ¿no? En esto. Pero la justicia comercial actúa así. Y si vos te pones a pensar, vos que seguís habitualmente las noticias y todo, qué poco se habla de los jueces comerciales. Nada. Nada, no se los conoce. No se los conoce ni siquiera. Nosotros tenemos una foto. Lautaro Maglin, que estaba haciendo la nota ahí, fue a los tribunales a buscar justamente a los 3 jueces que fallaron.
una foto hay de internet de uno de los jueces. Después el resto Muy bien. no se sabe, nadie los conoce, nadie los ve, ni siquiera de cara. Nadie. ¿Quiénes son los jueces que le dieron a Macri el negocio del correo? ¿Quiénes son los jueces que avalan todas las quiebras de las empresas que dejan a los trabajadores en la calle y ellos se llevan la plata afuera? Antes, en el 2001, que yo ya me empecé ahí a trabajar con las fábricas recuperadas, era en Bahamas, la plata estaba en Bahamas. Ahora será en Panamá. Pero siempre la plata se la llevan y los que quedan en la calle son los trabajadores. Ahora este ahogamiento... Esa justicia comercial sí. nunca ve nada, eso nunca lo ve, nunca lo investiga, nunca lo encuentra. Ustedes lograron esta vez sacarlo a la luz, pero quiero señalar esto porque los trabajadores y trabajadoras de todo el país tienen que solidarizarse con esta situación porque esto es lo que pasa. Y te agrego una cosa más, la FIP. ¿Cómo puede ser querellante contra los trabajadores? El Estado contra los trabajadores. Este gobierno está utilizando tanto la FIP como la Oficina Anticorrupción en otras causas, como la UIF, distintos organismos del Estado, para hacer la voz en la justicia. Después se llenan la boca hablando de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué independencia si son tus propios organismos los que manejan a través de las querellas el destino de las causas? Santi, me gustaría tener la placa con los nombres de los 3 jueces aquí atrás, así queda bien en claro cuáles son nombre, apellido, además de los 3. Pero mira, acá está. Pablo Heredia, Juan Gariboto y Gerardo Vasallo. Ellos son los 3 jueces que fallaron en contra de esta cuenta sueldo. Pero además, ese dato que vos dabas de la FIP es muy importante, porque la FIP nos está llevando a nosotros a un extremo, claro, en donde tampoco se da cuenta que, en primer lugar, no puede estar el Estado antes del salario del trabajador, porque eso no corresponde, es ilegal. Y además a todo esto, si nosotros decidimos, como todos los 400 empleados de C5N, decimos, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, no podemos más, ¿quién les paga? Claro, pero además el salario tiene carácter alimentario. Entonces... Bueno, en el fallo está. Santi, ¿vos tenés el fallo por ahí para que también quede en claro nuevamente que ellos en el fallo saben que lo que están haciendo va en contra del salario y en contra del servicio alimentario? O sea que lo saben. Seguí, porque... No, porque lo vemos en las cooperativas que te decía antes de las fábricas recuperadas y demás, la mecánica es exactamente la misma. Están los síndicos, todos organizados para ver cómo los empresarios se llevan el dinero y los que quedan en la calle son los trabajadores y si queda algún pesito cobran. En el caso de ustedes se da con una dinámica donde ustedes siguen trabajando. Pero en otros casos con el cierre o ante situaciones críticas, concursos preventivos y demás. Pero la situación es la misma. Esta gente está organizada contra los trabajadores. Nosotros cuando insistimos tanto, y vos me lo has escuchado decir muchas veces, que hay que discutir el sistema de justicia, que no es un problema de un juez u otro juez, sino cómo está organizado, que es en beneficio de los empresarios, de conjunto, que no es lo que pasa en Comodoro Pi, que por ahí se conoce más, bueno... Sí. Ahora estos días, además con la guerra de servicios, claro, ya uno no tiene elemento para... Y con la cantidad de cosas que salen de Comodoro Pi, no solamente papeles, ¿no? Porque también fue noticia por otras historias. También fue noticia por otras historias, claro. Yo decía no solo de los baños, sino el problema son los pasillos, ahí por todos lados. Mirá. Pero... eso es lo que tenemos que discutir. Nosotros por eso insistimos tanto con la elección de los jueces y el juicio por jurados. Vos imaginate lo que sería la mirada popular, un jurado popular teniendo que resolver esto. ¿Vos te parece que a un jurado popular se le ocurriría decir, no, primero la FIP, no se sabe con qué destino, porque no dice... voy a cobrar esto para que el destino, ¿cuál es? El pago de la deuda externa, que es el gran destino que tiene el presupuesto nacional. O sea, ¿dónde va? Sí, porque no hay una inversión clara. No es la canaleta de la droga y el alcohol, como decía, ¿te acordás? Un diputado que se iba todos los recursos por la canaleta. No, la canaleta es la canaleta del Fondo Monetario, la canaleta es la de los acreedores extranjeros, la canaleta de la bicicleta financiera. Entonces, ¿por qué la FIP aprieta a los trabajadores? ¿A dónde va ese dinero? Bueno, sí, se va afuera. Entonces, un jurado popular tendría una mirada muy distinta sobre esto. Entonces, cuando la izquierda hace estos planteos, te dicen, bueno, pero eso será en otro momento. Ustedes siempre quieren discutir cosas de máxima. Mirá cómo se ve en los casos concretos que nuestras propuestas son propuestas por las que vale la pena pelear, que vale la pena no resignarse, que vale la pena no tener históricamente estos jueces de la servilleta, los jueces de la Cámara Comercial, como te digo, yo que voy asiduamente, creo que conozco 4 o 5, ni siquiera los termino de conocer.
El fallo dice lo siguiente: no se ignora, que es lo que estábamos hablando con vos, que la decisión aquí adoptada podría dificultar el pago de salarios y demás cargas laborales de devengamiento postconcursal que corresponde a la planta de empleados de la concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos, pero la opción elegida por Telepiu Sociedad Anónima, que es la empresa de C5N, el nombre, como empleadora para sanear su pasivo concurso preventivo, supone el pago de la totalidad de los conceptos laborales indicados sin menoscabar el derecho de otros acreedores que, como la AFIP, también tienen créditos postconcursales. Una vergüenza. Una vergüenza. Y sabes, te completo la vergüenza. Cuando nosotros hemos denunciado, te nombro un caso que fue muy, muy conocido, el caso de Cerámica Sanón, que es una de las grandes emblemas de las fábricas recuperadas, Facimpat. Nosotros denunciamos cómo le denunciamos ante la AFIP, hicimos una causa penal, en otras también, te pongo ese solo como ejemplo, cómo se había hecho el vaciamiento, cómo habían evadido impuestos y cómo se habían llevado el dinero afuera. Solo. ¿Vos te crees que la AFIP le importó, nos ayudó, hizo algo? Jamás se meten. No se meten. O a veces hacen algún movimiento en las causas, después dejan que tranquilamente se vayan durmiendo los expedientes. Es decir, cuando el dinero es el dinero de los empresarios, no les importa que se lo lleven. Y esta vez estos jueces descaradamente dicen, sabemos que es dinero que debería ir al pago de salarios, pero primero está la AFIP. Entonces, es un fallo emblema y es un fallo de una vergüenza que hace que todos nos comprometamos en esta denuncia hasta que esto se revierta. Creo que tiene que ser revertido. Ustedes tomarán seguramente las medidas legales que correspondan, pero creo que la denuncia pública es la que siempre hace que estas cuestiones puedan ser revertidas. Sí, de hecho nosotros... Yo el otro día decía en No te duermas que en realidad lo que más me llamaba la atención es esta poca... Este destrato, esta poca visibilidad que se le da a la persona como persona, sino que pareciera como que sos un número, como que en realidad acá dijeron algunos lugares del Estado, bueno, esto es una gran empresa, decidimos recortar personal, como sucede en una empresa X, entonces como vamos a recortar gastos, echamos a tanta cantidad de gente. Pero esa tanta cantidad de gente después no vuelve al mercado laboral, y ni hablar si tenés personas de 50, de 40 y pico, porque ya son... pero completamente viejas para el sistema laboral. No ingresan a otro lugar, tienen forma de conseguir otro trabajo. Y hay una poca solidaridad con esta situación, con todas las personas, que a mí realmente me preocupa. No sé si es poca solidaridad, porque cada vez que se convoca, como pasó con la reforma previsional que mencionábamos No, de las arcas antes, del gobierno te estoy diciendo, ¿eh? Sí, del gobierno yo no espero nada. No espero nada. La verdad que no espero nada, no les creo nada, creo que vinieron a hacer esto y es lo que están haciendo. Yo no espero nada de este gobierno, por eso nosotros no llamamos a votarlo, nunca le acompañamos sus medidas antipopulares en el Congreso, no espero nada. Pero acá hay poderosos sindicatos y poderosas organizaciones sindicales en la Argentina. Poderosísimas. Bueno, el sindicato de televisión fue el que, junto con el juez Cosentino, que entendía perfectamente la causa de todos y el pedido, y que además también, ves, él como juez, no como estos tres jueces que fallaron en contra, entendía la situación de cada uno de nosotros, y también entendía que la situación no era solamente de un trabajador, sino de la familia que tiene atrás. Claro. Entonces, él lo que buscaba era salir de este conflicto. No que el gobierno nos pague, ni que el Estado nos dé el dinero, porque no es lo que se está solicitando. Lo que se está pidiendo es que pueda ingresar el dinero del canal en un lugar. Y finalmente ni siquiera la palabra del juez fue la tenida en cuenta. Te duele además, porque estás en manos de quién. Del destino de miles y miles de trabajadores y de trabajadoras cada día. Cada día. La Cámara Comercial tiene eso, es la que decide quién sigue trabajando, quién no sigue trabajando, si después del cierre de una empresa si se cobran los trabajadores o no cobran, si pueden hacer una cooperativa que siga gestionando la empresa o no. Es decir, juegan un rol muy, muy importante, y desde los años 90 lo que se ha ido haciendo es ir trasladando competencias de la justicia laboral a la justicia comercial. Entonces cada vez fueron teniendo más poder, mucho más poder, y de esta manera que decimos, invisible, que nadie se entere qué es lo que pasa ahí adentro. Así que creo que hay que durar una pelea grande porque la cuenta de los trabajadores no se puede embargar y porque puedan cobrar
el salario como corresponde. Sí, claro, con eso no se juega, en ningún caso, ni en este ni en ningún caso. Ni en ningún caso. Ni en ningún caso. Esto es algo que recalcábamos también y a lo largo de los informes que fuimos haciendo en C5 y que también muchos invitados hablaban de la causa, que nos decían, ojo porque, y atención a todos los trabajadores de todas las empresas o de aquellas que están en una situación de crisis, porque esto es algo que puede suceder y les puede pasar a cualquiera. En este caso porque es un canal de televisión, ponele todavía un poquitito más severo, porque estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de informarte, pero le puede pasar a cualquier trabajador, porque nosotros también somos trabajadores. Ustedes son trabajadores y tienen esos derechos que deberían tener el privilegio de poder cobrar con el dinero que ingrese y evidentemente lo están usando como un mensaje. Vos pensá, por eso uno vuelve a lo mismo, ¿no? El año que viene el FMI está exigiendo fuertemente una reforma laboral, más allá de lo que hablábamos, esta ley de los 90 que siguen vigentes, están pidiendo una reforma laboral dura, severa, para que haya una nueva pérdida de derechos en gran escala de los trabajadores y trabajadoras junto con otra reforma jubilatoria. Entonces, ahora lo que tenemos que discutir es eso, porque cuando te dicen renegociar con el fondo o cumplir con el fondo, los que te dicen cumplir con el fondo te están diciendo que van a aceptar la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y los que te dicen renegociar, ¿qué es lo que van a renegociar? ¿Qué significa esa reforma? ¿Qué significa? Lo que pasa es que eso nunca lo sabemos. Y bueno, entonces tienen que ser más claros, tienen que explicar. Acá no se puede venir y decir en los canales, ay, nosotros vamos a renegociar porque el fondo, no sé por qué, con qué poder se puede hacer. Pero quería agregar algo que me había faltado de hoy, perdón, que vos me mencionabas, el sindicato de ustedes, lo que había que conseguir en primera instancia. Sí, junto con la gerencia, que eso es otra de las cosas que creo que hay que señalar el rol de los sindicatos de la última etapa. Podés hacer, Lautaro puede hacer lo mismo, puede pararse a la puerta de los sindicatos, ir a preguntar a dónde están. Si estamos hablando de la tercera caída histórica de las últimas décadas del salario, si estamos hablando de que le van a cobrar ganancias a los jubilados, es decir, ¿cuántos ataques más faltan para que aparezcan? Yo creo que no aparecen porque están todos metidos en la rosca electoral, que le regalaron el 2018 a Mauricio Macri, se lo regalaron, y acá no hago solamente un problema sindical, creo que hay un tema político, porque si vos pensás, la mayoría de los dirigentes sindicales, los más importantes, todos dicen abiertamente su filiación política, no es que la ocultan, y no hicieron absolutamente nada en este año para parar a Mauricio Macri. Yo por eso creo que la Argentina ha llamado tanto la atención lo de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Porque vieron que a pesar de que los sindicatos tradicionales no salían, los trabajadores, los que por ahí de las zonas más alejadas del centro de la gran ciudad, empezaron a organizarse, a salir y lograron conmover no solo su país, sino que hoy se los está mirando en todo el mundo, cómo saliendo a la calle pueden enfrentar un gobierno de derecha que no solo se llama parecido a sino que también comparte algunas ideas, no solo que los presidentes se llaman parecidos. Creo que ahí hay que poner el foco. Si hoy las poderosas organizaciones sindicales que tiene la Argentina, en vez de estar discutiendo qué negocian en las listas electorales, estuviesen dando una lucha en la calle, la situación sería distinta, incluida estas situaciones donde los jueces se animan a avanzar siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Vos sabés que el otro día citaba a Martin Luther King y decía una frase que me pareció venía justita para lo que estaba pasando, que era que la injusticia en algunos lugares, en algunas partes, es una amenaza a la justicia en todos los lugares. Y también pensaba, ¿no?, que a mí al menos no me gustaría que mis hijos vivieran en un país injusto, 100%, porque yo creo que ley pareja no es rigurosa y que todos somos iguales, que no hay justicia para ricos y para pobres, que debería ser todo igual, más allá de que sé que hay justicia para ricos y para pobres. Pero también decía, hay muchos medios de comunicación que se encuentran en esta misma situación que nosotros, con una deuda de AFIP enorme, de millones y millones de pesos y de dólares, que finalmente eso nunca es reclamado. O sea que lo que se reclama es netamente C5N. Porque de hecho, mismas empresas del grupo sí han podido salvarse. Lo que se reclama acá es un discurso, una forma de contar, un pensamiento diferente. O sea, eso es lo que está mal visto. Eso es lo que yo te decía, que es este peligro del Estado como querellante, como decidiendo en las causas, ¿no?
porque la AFIP no tiene una decisión autónoma. Cuando decide hacer una cosa así o cuando deciden actuar en la causa del correo, viene desde arriba. Entonces ahí hay un tema también para discutir, que es esto de las querellas, quiénes son los que pueden actuar como querellantes o a quién se le da prioridad, porque una cosa sería que actuara como era querellante, ahora se supone que quien es querellante, bueno, yo estaba hablando en términos penales, pero sí. como acreedor privilegiado sería en este caso, perdón. Eso es una discusión. Ahora, quién tiene prioridad en el cobro tiene que estar absolutamente claro. Entonces, se están utilizando los distintos organismos del Estado, en algunos casos como querellantes, en otros casos en su calidad de acreedores, para controlar absolutamente la justicia. Pero esto no lo digo yo, lo dice Elisa Carrió, que es miembro del gobierno. Lo dice Elisa Carrió, quien quiera escucharlo, que el gobierno tiene operadores en los tribunales y que decide absolutamente todo. Antes se llamaban de una manera en el otro gobierno, ahora se llamarán Angelici en este, capaz que son de otro club de fútbol, no importa, pero lo que sí es que tienen operadores instalados que logran fallos como este para dar señales políticas. Mirá, vos nombrabas hoy lo del monotributo, es un fallo que pasó medio desapercibido, pero es terrible lo que sacó la Corte Suprema hace unos meses con un trabajador del Hospital Alemán que trabajó años para el hospital. Cuando él les reclama su relación laboral, le dicen, no, usted es un monotributista. Cuando trabajaba para el hospital, solo para el hospital, horas, años dedicados a ese trabajo, le dicen, no, usted es un trabajador independiente. ¿Independiente de qué? Él decidía... que te vengo facturando. Claro, él decidía qué se hacía, él organizaba. Bueno, pero esa es la pérdida de derechos del trabajador. Eso es lo que vamos. Pero ¿cuántas más? ¿Cuántas más hay que soportar? Yo creo que, por eso te digo, la clase dirigente tiene una responsabilidad importante y los dirigentes sindicales han estado ausentes en todo este tiempo de dejar que Mauricio Macri avance completamente. Con ese versito de ahí 2019, le regalaron el 2018, pensémoslo. Porque mirá que hasta octubre, noviembre, que son las elecciones nacionales, hay un año casi en el medio. Entonces, ¿cuánto más se va a dejar que Mauricio Macri avance? Miriam, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido como siempre un placer. Por favor, gracias y mi solidaridad nuevamente. Muchas gracias.